Hay un silencio que ningún oído humano puede captar. No es el silencio de la noche ni el de un lugar vacío. Es el silencio que llega después del último aliento, después del último latido del corazón. Un silencio que nace cuando alguien cree haber encontrado la salida a un dolor insoportable. Pero en ese mismo instante, cuando todo parece haberse apagado, algo completamente inesperado comienza a despertar. En medio de esa quietud, la verdadera esencia, lo que realmente somos más allá del cuerpo, abre los ojos. Edgar Cayce describía este momento no como castigo ni como oscuridad, sino como desconcierto, una especie de confusión luminosa. El alma que abandona su cuerpo, por su propia decisión no despierta, entre llamas ni sombras, sino en una calma inmensa, rodeada por los ecos de su último pensamiento. Ese lugar no es un infierno ni un paraíso, es una dimensión suspendida, una bruma gris donde todo vibra a medio camino entre mundos. Allí las almas intentan tocar lo que una vez conocieron, su cuerpo, su casa, sus recuerdos, pero ya nada es sólido. Ven formas, luces y sombras, como si todo se hubiera convertido en reflejos sin materia. Entonces surge la primera pregunta que sacude el universo. ¿Qué he hecho? Pero antes de que el miedo pueda arraigarse, una presencia suave y poderosa se acerca. No llega con reproches, no pronuncia condenas. Es la luz divina, la conciencia de Dios, el amor más puro, que se manifiesta sin palabras, irradiando comprensión absoluta. En un solo instante, el alma siente todo aquello de lo que quiso escapar. La tristeza, la confusión, la necesidad desesperada de amor. Sin embargo, esta vez no lo sufre, lo observa, lo entiende. Cayce decía que el Creador nunca rechaza a una de sus criaturas, ni siquiera a aquellas que han decidido terminar su experiencia antes de tiempo. Dios no se aleja del dolor, sino que se acerca a él. La luz se expande y revela momentos de la vida pasada. Risas, pérdidas, abrazos, noches de soledad. Todo aparece no como juicio, sino como verdad compasiva. El alma comprende que cada lágrima fue escuchada, que cada súplica en silencio fue acompañada por seres de luz que nunca la abandonaron. En ese instante muchas almas lloran, no por culpa, sino por darse cuenta de que jamás estuvieron solas, que incluso en sus momentos más oscuros el corazón divino lloraba con ellas. Entonces comienzan a recordar el amor de quienes dejaron atrás, el propósito que habían elegido antes de nacer, las lecciones que quedaron incompletas. Entre la tristeza surge algo nuevo, una chispa de deseo, pero ya no de huida, sino de sanación. Edgar Cayce llamó a ese momento el inicio de la redención, no una redención por castigo, sino por comprensión. Allí, el alma descubre que nada, absolutamente nada, puede separarla de la infinita paciencia de lo divino. Y en medio de esa quietud luminosa, la luz le formula una pregunta sagrada. ¿Estás lista para ver por qué viniste y qué es realmente el amor? Cuando el alma responde que sí, cuando se entrega sin resistencia, comienza una nueva fase. Cayce la llamaba la restauración de la vibración del alma. En esta etapa, el alma no es juzgada, sino sostenida. Es llevada suavemente hacia un plano intermedio, un espacio donde la energía vibra entre la tierra y las dimensiones superiores. Cayce lo describía como un jardín cubierto por neblina plateada, con una luz suave y sonidos que acarician el espíritu. Algunos lo perciben como un valle sereno, otros como un templo de paz radiante. Desde el centro de esa claridad, figuras comienzan a tomar forma. Seres de amor, guías que alguna vez también conocieron el dolor y aprendieron a transformarlo. Ellos acompañan al alma con paciencia infinita. Entre ellos, a veces, se encuentra su ángel guardián, emanando una compasión indescriptible. Al principio no hay palabras. La comunicación ocurre por vibraciones, por colores que fluyen como olas. Violeta, dorado, azul pálido. Cada tono lleva una frecuencia de sanación, liberando emociones antiguas, disolviendo la culpa, abriendo paso a la paz. Es un lenguaje sin voz, donde el alma no necesita explicar nada, solo sentir. En ese punto, la restauración comienza de verdad. El alma se reconcilia con su historia, con quienes amó, con su propia esencia. Descubre que la muerte no fue un final, sino un cambio de escenario. Que la vida continúa, pero de otra manera, más consciente, más real. Cada frecuencia comienza a reparar lo que la desesperanza había roto. Las memorias de dolor, de soledad y de pérdida empiezan a disolverse como si una brisa de luz las liberara poco a poco. Pero esto no es una evasión, es un despertar lento. Una toma de conciencia que lleva al alma a mirar directamente la raíz del sufrimiento. Edgar Cayce explicaba que el acto de abandonar la vida no cancela la lección que el alma debía aprender, solo la detiene por un instante. El amor, esa fuerza eterna que todo lo sostiene, crea entonces un espacio seguro donde la comprensión puede florecer sin miedo.
El alma comienza a revivir escenas de sus últimos días en la tierra, no para castigarse, sino para entender con claridad lo que antes no podía ver. Observa los hilos invisibles del destino, los pactos espirituales hechos antes de nacer, las oportunidades de crecimiento que no fue capaz de enfrentar. Y entonces ocurre algo más profundo. Percibe las ondas que dejó su partida. No siente culpa sino conciencia. Ve las lágrimas de quienes la amaron, la tristeza que se esparció como ecos en los corazones conectados al suyo. Ese descubrimiento suele ser el más difícil, no porque duela de nuevo, sino porque muestra hasta dónde puede llegar el impacto de un solo acto humano. Y sin embargo, en medio de esa revelación, surge una segunda verdad. El amor que creyó perdido jamás se extinguió. La misma luz que la envuelve ahora se filtra en los recuerdos de los que siguen vivos, tejiendo hilos invisibles entre los mundos. El amor nunca se rompe, solo espera el momento en que el alma vuelva a reconocerlo. En este plano de curación, algunos espíritus permanecen lo que parece una eternidad. Otros avanzan rápidamente hacia dimensiones más elevadas. El tiempo allí no se mide como en la tierra. Lo único que importa es la disposición, la apertura a aceptar, que la vida es infinita y que toda experiencia, incluso la más dolorosa, puede convertirse en sabiduría y luz. Kaiser llamaba a este proceso el primer paso del alma de regreso a la armonía, porque incluso después del abismo, el primer gesto de lo divino nunca es juicio, es sanación. A medida que la restauración continúa, llega un instante decisivo. El alma comienza a girar hacia el amor que antes negó. Empieza a percibir la presencia de aquellos que dejó atrás, familiares, amigos, incluso personas que apenas conoció pero que tocó de alguna manera durante su paso por la vida física. Ese reencuentro no sucede con cuerpos ni palabras. Es una fusión de conciencias, una vibración profunda en la que el alma siente el latido de cada corazón con el que compartió su existencia. Cada emoción, tristeza, rabia, confusión, ternura se expande como olas de energía a través de planos sutiles. Nada permanece oculto. El alma contempla su historia no solo desde su propio punto de vista, sino también desde los ojos de los demás. Kaiser afirmaba que este reconocimiento no busca castigar, sino restaurar la verdad. El alma comprende cómo cada elección, incluso las nacidas del dolor, tejió el tapiz de la vida. Percibe cómo su ausencia marcó a quienes la amaron y cómo esos mismos corazones, desde la distancia, le envían aún pensamientos, plegarias y perdón a través del velo invisible. En medio de esa revelación, muchas almas caen en reverencia ante la luz, no por culpa sino por asombro. Entienden que el amor que creyeron quebrado por la muerte sigue fluyendo hacia ellas. Escuchan el susurro de una madre pronunciando su nombre en silencio. Sienten a un hijo hablándoles en sueños, a un amigo que les ofrece perdón sin necesidad de palabras. Entonces los guías vuelven a presentarse, acompañados a veces por una presencia majestuosa que representa la compasión divina misma. Esa entidad no tiene forma humana ni se puede describir completamente. Kaiser la llamaba el reflejo de la misericordia de Dios. Cuando el alma se enfrenta a esa luz, todas las máscaras se desvanecen, el dolor, el arrepentimiento, la culpa, todo se disuelve. En ese instante, el alma ve con claridad que la vida no terminó, solo cambió de vibración. Comprende que incluso en su acto más desesperado nunca fue abandonada. La luz entonces realiza algo extraordinario. Le permite devolver amor. Desde esa esfera superior, muchas almas pueden enviar energía a quienes aún lloran en la tierra. No lo hacen con palabras ni apariciones, sino a través de impresiones sutiles, sueños reconfortantes, sensaciones repentinas de paz, o esa calma inexplicable que invade un corazón roto. Nada de eso es casualidad. Son encuentros de sanación guiados por la gracia misma. Kaiser definía estos momentos como actos de reciprocidad divina. El alma que ahora despierta equilibra la energía que antes desajustó. El amor vuelve a fluir en ambas direcciones. El dolor de la separación comienza a desvanecerse, reemplazado por comprensión. Los lazos entre los mundos se fortalecen, brillando más que nunca. Y allí, en medio de esa unión de luz y conciencia, el alma descubre una verdad luminosa. Ni siquiera en su momento más oscuro logró romper el vínculo eterno que la une al amor, porque la esencia del amor es eterna, y la mano de lo divino se extiende, incluso hacia los lugares donde la esperanza parecía haber desaparecido para siempre. Y con esa revelación, el alma da un paso hacia una nueva etapa de su viaje. Esta vez no se enfrenta a los demás, sino a sí misma. Más allá del umbral del consuelo y de los reencuentros, se alza lo que Edgar Cayce llamó el espejo del alma. No es un tribunal ni un sitio de castigo. Es un santuario de verdad, donde toda intención, pensamiento y emoción vivida en la tierra se reflejan con total nitidez. Allí,
Nada puede ocultarse porque nada necesita ser ocultado. El alma se contempla como siempre la ha visto el Creador, completa, transparente, bañada en una compasión infinita. Cuando un alma que puso fin a su existencia se encuentra frente a ese espejo, no percibe ira divina. Lo que encuentra es verdad divina. Kai se describía este instante como el despertar ante las consecuencias, no como condena. El alma comprende el peso de su desesperación, las ondas que su decisión generó y la santidad de la oportunidad que interrumpió. No lo siente como castigo, sino como una revelación que resuena a través del tiempo. Cada latido que apagó comienza a escucharse, como un eco eterno en la conciencia del universo. En ese reflejo el alma observa los caminos que no recorrió, las palabras que no dijo, la ternura que pudo haber ofrecido, los aprendizajes que aguardaban más allá del dolor. Pero lejos de hundirse en tristeza, lo que experimenta es un despertar. Descubre que estuvo más cerca de su transformación de lo que jamás imaginó. Comprende que el sufrimiento era muchas veces la sombra que precede a una gran evolución. En este punto la luz no hiere, sana a través de la comprensión. El alma revive sus momentos más duros, pero esta vez los observa desde la claridad del amor. Ve las señales que ignoró, la ayuda que no reconoció, el coraje que nunca supo que tenía. Cada recuerdo se convierte en una puerta abierta hacia la compasión. Kai se afirmaba que este proceso es único para cada ser. Algunas almas lloran con dulzura, otras guardan silencio, conmovidas por la magnitud de lo que comprenden. Pero todas llegan al mismo descubrimiento, que la vida es sagrada y que ninguna experiencia, por dolorosa que sea, se pierde. Incluso el sufrimiento se convierte en un maestro cuando se contempla con los ojos de la eternidad. En ese reconocimiento nace algo poderoso, el perdón, pero no hacia los demás, sino hacia uno mismo. El alma mira de frente a esa parte pequeña, asustada que creyó estar sola, y la envuelve en un abrazo de amor divino. Esa es, según Kai, la primera chispa de la restauración. Cuando el alma acepta completamente la verdad de su historia, la luz comienza a transformarse. Ya no es un resplandor distante, sino una calidez cercana, envolvente, como si reflejara no solo lo que fue, sino también lo que puede llegar a ser. Y en ese brillo suave se acercan nuevamente los guías, con voces que no se oyen pero se sienten. Le preguntan con ternura, ¿estás lista para empezar de nuevo? Porque aunque el cuerpo haya dejado de existir, el propósito del alma nunca muere. Siempre hay una nueva oportunidad, una nueva vida, un nuevo sendero para crecer, para amar, para sanar. El alma entonces debe elegir, pero esta vez no entre escapar o quedarse, sino entre regresar o continuar esperando. ¿Buscará la redención a través del entendimiento y el servicio, o permanecerá en la quietud hasta que esté preparada para elevarse otra vez? Esa decisión, decía Kai, define el siguiente capítulo del viaje sagrado del alma, y después de esa elección llega un silencio distinto a todos los anteriores. No es vacío, es la quietud de la misericordia divina. Todo parece inmóvil, pero en ese silencio se percibe la vibración viva de la comprensión. Cada partícula de luz respira con el pulso del amor eterno. El alma ya no huye de lo que fue ni de lo que hizo. No necesita justificar nada, solo se muestra humilde, clara y dispuesta. En ese acto de rendición, la luz que la envuelve vuelve a transformarse. Edgar Cayce decía que este es el instante en que la compasión divina adopta forma visible. El alma comienza a sentir la presencia de los consoladores, seres luminosos que se acercan con ternura infinita. No son jueces ni guardianes de reglas, son sanadores del espíritu. No llegan a enseñar desde la razón, sino a restaurar desde el amor. Cayce enseñaba que toda alma, sin importar cuán perdida parezca, guarda en su interior una chispa que nunca puede ser apagada. Esa chispa es la huella divina, el fragmento eterno de Dios que recuerda al universo que nada de lo creado es olvidado. Cuando el alma comprende esto, no grita ni habla. Emite una vibración tan suave como un suspiro, una nota de gratitud que se convierte en la primera melodía de su sanación. Los consoladores comienzan entonces a mostrarle imágenes de la tierra, pero no como castigo, sino como preparación. El alma contempla escenas de tristeza que alguna vez provocó, no solo en otros, sino en sí misma. Ve el eco de su elección en los corazones que la amaron, las olas de confusión y añoranza que se extendieron después de su partida. Sin embargo, junto a cada recuerdo doloroso surge un nuevo resplandor. En esa luz, el alma ve cómo de cada herida nació compasión, cómo de la pérdida brotó fe, y cómo el sufrimiento inspiró a otros a ser más valientes. Comprende que incluso la tragedia puede ser usada por la luz para crear belleza. Cada lágrima derramada fue recogida por el cielo. Cada clamor se transformó en plegaria. Cada corazón roto se convirtió en maestro. Esa comprensión marca el punto de inflexión.
El alma deja de aferrarse al remordimiento. Ya no desea escapar de lo que hizo, sino equilibrarlo. Kayse describía este anhelo como el despertar de la voluntad divina dentro del alma. El momento en que el espíritu deja de preguntar ¿por qué sufrí?, para comenzar a preguntar ¿cómo puedo servir? Y en esa nueva pregunta, el alma comienza a elevarse otra vez. Los guías celestiales se reúnen a su alrededor, formando un círculo de luz tan serena que parece vibrar con una música silenciosa. Entonces le comunican sin palabras un mensaje que atraviesa el alma como una promesa. Regresarás, no para pagar, sino para cumplir. Volverás con propósito. Llevarás curación donde antes hubo dolor. Conocerás de nuevo el sufrimiento, pero esta vez entenderás su sentido sagrado. El alma, llena de humildad y de una paz que jamás había sentido, inclina la cabeza ante la luz. Acepta el plan. Pide ser enviada allí donde pueda llevar alivio, ya sea a las almas que alguna vez hirió o a otras que viven el mismo dolor que ella conoció. En ese acto de entrega se transforma. Kayse decía que en ese punto el alma se convierte en un recipiente de misericordia divina, no un ser culpable buscando redención, sino un maestro que atravesó las llamas del sufrimiento y descubrió a Dios esperándolo al final. Una vez que el alma acepta su próxima travesía, la luz que la rodea comienza a palpitar como si respirara. Es un pulso suave, rítmico, el latido mismo de la creación. En ese espacio sagrado, entre mundos, el alma se prepara para regresar. Planea su nuevo destino, eligiendo las lecciones, los vínculos y los desafíos, que le ayudarán a seguir expandiendo. El amor que un día olvidó, pero nunca perdió. Pero esta vez, sus decisiones ya no nacen del deseo ni de la ambición inconclusa. Brotan de un anhelo más silencioso y puro: sanar. Los guías, seres de compasión absoluta, permanecen cerca. Frente al alma se abren ríos de luz que fluyen como corrientes vivas, cada una conduciendo hacia una existencia diferente. Un nuevo cuerpo, una nueva familia, una nueva secuencia de desafíos y aprendizajes. El alma contempla esos cauces no por su belleza, sino por su promesa. En cada uno percibe la posibilidad de redención. Una vida podría brindarle la oportunidad de consolar a quienes viven en la desesperanza. Otra podría enseñarle la fortaleza de seguir respirando cuando la esperanza parece perdida. Kayse explicaba que las almas que un día pusieron fin a su vida suelen elegir encarnaciones, donde aprenden la resistencia a través del amor. Vuelven a experimentar el dolor, sí, pero también encuentran apoyo, ternura y compañía, no como castigo, sino como un proceso de restauración diseñado con precisión divina. El alma nunca es forzada. Elige con total conciencia el camino que transformará la tristeza en compasión. Y cuando finalmente elige, una vibración la envuelve, una resonancia que la llama de vuelta al mundo físico. A lo lejos distingue una luz azul suave, la entrada al plano terrenal. Por un instante duda, siente el peso del tiempo, la densidad de la materia, la fragilidad que la espera. Pero entonces una voz, la misma que un día la creó, resuena en la inmensidad. No caminarás sola. Y con esa certeza el alma desciende. No cae, se repliega sobre sí misma, reduciendo su inmensidad espiritual hasta volverse una chispa. La esencia divina se condensa, se vuelve latido. Y esa chispa al fin se enciende en el corazón de un ser humano. En algún lugar de la tierra, una madre respira profundo, sin saber que en su vientre late un alma que ya conoció la misericordia del cielo. Kayse decía que esas almas conservan un leve recuerdo de aquel lugar sagrado. Lo sienten en sueños, en el déjà vu inexplicable, en una nostalgia sin nombre por un hogar que no recuerdan pero que reconocen. A veces se sienten atraídas a ayudar a quienes viven el dolor, la pérdida o la soledad sin entender del todo por qué. Su compasión nace de un fuego antiguo forjado en el crisol del perdón divino. Durante toda su nueva existencia los guías permanecen cerca. A veces su presencia se manifiesta como intuición, otras como una calma inesperada en medio del sufrimiento, y en ocasiones como las palabras de un desconocido que llegan justo en el momento perfecto. Cada señal es un recordatorio. El alma sigue siendo amada, sigue siendo guiada, sigue formando parte de la historia eterna de la sanación. Y cuando, en los momentos más oscuros, el corazón humano susurra «no puedo más», algo invisible se enciende dentro, esa chispa de Dios, esa memoria de luz que una vez le susurró. Nunca estás más allá de la redención. Es el mismo mensaje que el alma escuchó en los salones de la eternidad, ahora resonando dentro del compás de una nueva vida. Con el paso del tiempo, ese recuerdo ya no es imagen ni palabra, sino sentimiento. Un ritmo silencioso de reconocimiento. Una profundidad en la mirada, una sabiduría que no proviene de los años, sino de algo más antiguo, más vasto, más eterno.
Kaise llamaba a esto el dolor del alma que recuerda lo que la mente ha olvidado. Desde temprano, esas almas sienten una vida intensa y, al mismo tiempo, una extraña distancia. Observan el mundo a través de un velo de compasión. Se sienten atraídas hacia quienes sufren, movidas por un impulso que no logran explicar. Consolar, escuchar, rescatar a otros de la oscuridad que un día las envolvió. No entienden por qué su corazón vibra con el dolor ajeno, por qué una lágrima en otro parece resonar dentro de ellas. Pero en esa sensibilidad se esconde algo más profundo, la misión divina que despierta. Kaise decía que Dios no las envía de regreso solo para soportar la vida una vez más, sino para transformarla. Su mera existencia se convierte en medicina. Son testimonio vivo de que la desesperación puede transmutarse en empatía y que la noche más oscura del alma puede dar a luz la luz de otros. Algunas se convierten en sanadores, otras en artistas, y otras simplemente en amigos silenciosos cuyas palabras llegan en el instante justo, como un bálsamo invisible. Pero esta misión rara vez se revela de inmediato. Muchos de ellos atraviesan temporadas de soledad y confusión, sintiendo que algo inmenso les falta, como si la vida escondiera un significado justo más allá de su alcance. En esos momentos, manos invisibles los guían, coincidencias imposibles de ignorar, encuentros que abren el corazón, sueños donde vislumbran una figura radiante que susurra: aún estás en el camino. Con el tiempo, las piezas comienzan a encajar. Comprenden que sus heridas más profundas se transformaron en sus mayores maestras, que el dolor que parecía insoportable ahora los conecta con otros de una forma que ningún libro podría enseñar. Esa comprensión, esa capacidad de sentir la divinidad a través del sufrimiento, es lo que Kaise llamaba el retorno del alma a la armonía con la fuente. Y a veces, cuando oran en silencio, una calidez surge desde su pecho suave, inconfundible, como si el mismo cielo respirara a través de ellos. En ese instante no recuerdan los salones de luz ni la voz del Creador, pero lo sienten vivo dentro de sí. El alma reconoce que lo que un día estuvo roto ahora es completo, que cada risa, cada lágrima, cada amanecer es tanto redención como gracia, porque en realidad Dios no les dio solo una segunda oportunidad de vivir, les dio una segunda oportunidad de amar. Y cuando esa segunda jornada terrenal llega finalmente a su fin, no en desesperanza, sino en plenitud, el alma vuelve al umbral del mismo reino radiante que una vez lloró por ella. Pero esta vez la luz no espera en silencio, corre hacia ella vibrando con júbilo, como si celebrara el regreso de un hijo largamente amado. Ya no hay juicio, no hay repetición del dolor, solo revelación. El alma contempla ambas vidas, la que interrumpió y la que redimió, entrelazadas como hilos de un mismo diseño divino. Entonces comprende la verdad final. Nunca estuvo perdida, solo estaba aprendiendo a recordar el amor que jamás la abandonó. En esa conciencia expandida, el alma no siente culpa, sino asombro. Contempla cómo cada acto de bondad, cada lágrima nacida de la comprensión, se ha convertido en una perla, luminosa ensartada en el hilo infinito de su evolución eterna. Kaise decía que cuando un alma así vuelve a presentarse ante la fuente, la recibe una ola de amor tan inmensa que disuelve cualquier rastro de vergüenza o temor. La voz divina no pregunta ¿por qué caíste?, sino ¿qué aprendiste? Y de esa pregunta tan antigua como el universo mismo, florece una comprensión profunda. Incluso la oscuridad más densa puede servir a la luz, si el alma elige levantarse. En esa sagrada reunión, el alma percibe la presencia de quienes dejó atrás. No hay reproche, solo abrazo. Aquellos que lloraron su partida ahora resplandecen con una dulzura serena, con orgullo amoroso, porque aquel que una vez se perdió, ahora se ha convertido en un sanador de otros. Cada cicatriz que alguna vez dolió ahora brilla como testimonio de transformación. Es la evidencia viva de que la misericordia divina nunca tiene fin. Entonces, como describía Kaise, ante el alma se abre un puente de pura energía, no hecho de oro ni de cristal, sino de memoria. Da un paso, luego otro, y con cada uno de ellos se disuelve la última sombra de tristeza. Su movimiento es liviano, su esencia radiante. Al otro lado, un coro de luz la espera. Guías, ángeles y otras almas redimidas la reciben con gozo, no como una viajera cansada, sino como una maestra que ha regresado con sabiduría, porque dentro de ella ahora habita un conocimiento que solo puede nacer de la ruptura, la certeza de que el amor divino no se gana con perfección, sino que se revela a través del perdón. Es el mismo amor que un día la rescató del abismo el que ahora la envuelve por completo, cálido, eterno, absoluto. Y mientras el alma se funde una vez más con la luz, escucha una última voz, tan suave que parece venir desde el propio corazón del universo. Nada de lo que hayas hecho podría apartarte de mi amor. Eres y siempre has sido parte de mí.
En ese instante, el alma comprende con total claridad y por toda la eternidad que, incluso en su caída, jamás estuvo perdida. Solo estaba siendo guiada hacia este despertar. Y así se cumple lo que Edgar Cayce llamó el círculo divino completo, la historia de un alma que descendió a la desesperanza, volvió en gracia, y ahora reposa para siempre en el corazón de la compasión infinita de Dios.